Bien, vamos a ver ahora en esta sesión de aprendizaje la progresión geométrica, pero en lo que se refiere a la parte de la suma de sus términos. Suma de términos de una progresión. Por ejemplo, tenemos aquí una progresión. Los términos son 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se puede observar directamente que la razón es 2, o sea, 4 entre 2 nos da 2, 8 entre 4, 2, y así sucesivamente, ¿no? El primer término es 2 y el último término es 64. Nosotros ahora, nuestro objetivo es tratar de encontrar la suma de esos términos. Claro, para encontrar la suma de estos términos, podemos hallarlo tradicionalmente colocando uno debajo del otro y encontrar la suma. Pero claro, si son 100 números, este procedimiento tradicional realmente ya no es útil. Entonces nosotros tenemos ahora para ese caso, la matemática ha deducido que la suma es igual al primer término menos el primero por la razón elevado a la n sobre 1 menos r cuando r es diferente de 1. Aquí hay una observación. Si r es igual a 1, es 1 menos 1, 0. Pero no se puede dividir entre 0. No existe división entre 0. Por eso es esta limitación. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a encontrar esta suma a partir de esta información que tenemos. La suma, el primer término, aquí tenemos 2, menos el primer término, 2, la razón, aquí está, 2, y el número de términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a la 6, menos 1, menos la razón, que es 2. Entonces tenemos ahora 2 menos 2 y 2 elevado a la 6 es 64 y 1 menos 2 es menos 1. Entonces tenemos aquí 2, multiplicamos, esto nos da 128 con signo menos y más 2 menos 128, eso nos da 126. Pero sale con signo más porque este es menos, con este más, menos nos da más. Y entonces, como vemos, la suma por ese procedimiento es 126. Y aquí igual 126. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, se tiene una progresión geométrica donde el primer término es 2, el número de términos es 6 y la razón es 3. Hallar la suma de los términos. Entonces, el algoritmo es esta, ¿no? Algoritmo o ecuación. La suma es igual al primero menos el primero por r elevado a la n sobre 1 sobre r para r diferente de 1, de 0, de 1, ¿no? Entonces, reemplazando, tenemos 2, el primer término, menos 2 por la razón es 3 elevado a n es 6, y entonces tenemos nosotros 3 a la 6, 1 menos r que es 3. Aquí tenemos ejecutando términos, 3 a la 6 es 729, multiplicado por 2, menos, más, sobre 1 menos 3 son menos 2. Esto es igual a 2 menos, esto se multiplica por 729 y nos da esta suma, este número, entre 2. Entonces tenemos aquí menos 58 menos 2 nos da 14,56. Entonces menos entre menos nos da más. Al dividir eso nos da 7,28. Entonces la suma de estos términos es 7,28. Los términos de la progresión geométrica son el 2, la razón es 3, lo multiplicamos por 3, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54,
y así llegamos al último término. Bien, entonces ya sabemos cómo podemos usar este algoritmo para encontrar la suma de términos de una progresión geométrica. Aquí en el ejemplo 2 tenemos la información. El primero es 4, n es 6 y la razón es menos 1. Aplicando el algoritmo a la suma tenemos suma, aquí está el algoritmo. Reemplazando valores tenemos que la suma es igual al primer término, que es 4, menos 4 por la razón es menos 1 elevado a la sexta, porque n es igual a 6, sobre 1 menos, la razón es menos 1, y hasta allí. Y entonces tenemos nosotros, ejecutando operaciones, menos 1 a la sexta es igual a 1, más 1, más 1. Tienen que tener cuidado, o sea, menos 1 6 veces como factor. Eso nos da más 1. Entonces tenemos 4 menos 4, 4 por 4, aquí este menos con este menos nos da más, entonces tenemos 2. Arriba tenemos 0 y abajo 2 y esto nos da 0. Observen de que aquí el denominador es diferente de 0. ¿Cuáles son los términos? Observen aquí 4 es el primer término, multiplicado por menos 1 nos da menos 4, menos 4 por menos 1 nos da más 4, más 4 por menos 1 nos da menos 4, menos 4 por menos 1 nos da más 4, más 4 por menos 1 nos da menos 4. La suma es 0. Esto se anula, esto se anula, esto se anula, la suma es 0. Bien, como ven ustedes, este es un asunto sencillo, hay que ordenadamente reemplazar en este algoritmo para encontrar la suma. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos nosotros el primer término 40, n6 y la razón 1 medio. Entonces tenemos el algoritmo, reemplazando los valores, tenemos el primer término 40, 40, por la razón que es 1 medio elevado a la n, que es 6, n elevado a 6, menos la razón 1 medio. Entonces, ejecutando esta operación de 1 medio a la sexta, o sea, hay que multiplicar 1 medio 6 veces como factor. Eso nos da 1 sobre 64. Por 40 menos aquí y más 40, y esto 1 menos 1 medio nos da más 1 medio, ¿no? Aquí multiplicamos 40 por 1 sobre 64, como un denominador 64. 64 por 40, eso nos da 25/60 menos 40. Ejecutamos la resta entre 40, esto es 1 medio, y entonces tenemos aquí este producto 1 por 64 al denominador y 2 por 25/20 nos da 50/40. Al simplificar esto nos da 315 sobre 4. Esa es la suma de los términos de esta progresión. Aquí tenemos, la razón es 1 medio, 40 es el primero, por 1 medio, 20, por 1 medio, 10, por 1 medio, 5, por 1 medio, 5 medios, por 1 medio, 5 cuartos. Allí están todos los términos. La suma de estos términos es 315 cuartos. Veamos este último ejemplo. Encontramos la suma para estos valores. El primer término es 60, n es 5 y la razón es menos 1 medio. El algoritmo, aquí está, reemplazando los valores, la suma es igual al primero, 60 por la razón es menos 1 medio elevado
a la quinta. Ejecutamos esta operación. Bueno, abajo tenemos un 1 menos la razón, que es menos 1/2. Aquí tenemos entonces, elevando esto menos 1/2 a la quinta, nos da menos 1 sobre 32. Y abajo tenemos también este menos 1/2. Bien, ejecutando en la parte de arriba. Este menos con este menos nos va a dar más, porque este 60 está multiplicando a 1 sobre 32. Entonces va a quedar 60 más 60 sobre 32. Y abajo, este menos con este menos también nos va a dar más. Es decir, una unidad tiene 2 medios, más un medio nos tiene 3 medios. Luego, como un denominador, 32, multiplicamos por 60, nos da este resultado. Luego ejecutamos la suma y tenemos 1980 sobre 32. Este producto, 32 por 3, va al denominador. Este extremo por este extremo va al numerador. Al simplificar esto nos da 165 cuartos. Bien, esta es la suma de sus términos. ¿Cuáles son los términos? El primero, 60, multiplicado por menos 1/2, nos da menos 30. Menos 30 por menos 1/2 nos da más 15. Más 15 por menos 1/2 nos da menos 15 medios. Menos 15 medios multiplicado por 1/2 nos da más 15 cuartos. Entonces allí tenemos nosotros los términos. Esta suma está aquí. Está aquí. Bien, entonces ya sabemos cómo se encuentra la suma de términos de una progresión geométrica. Ahora ustedes tienen que resolver estos ejercicios para la tarea número 2. A partir de la información encuentra, aquí hay un error, vamos a corregir, encuentra aquí la suma de sus términos. La suma de sus términos, ahí está. Ahora sí, entonces se tiene esta información, como los ejemplos que hemos visto, hay que encontrar la suma. Aquí nos está faltando n, ¿no? Entonces la sugerencia es de que usemos, calculemos n primero a partir del último término, y entonces lo reemplazamos y ejecutamos. De igual manera en este y en este. Estos son similares a los primeros. Entonces lo resuelven ordenadamente y a su folder de tarea para la número 2. Muy bien, nos vemos la próxima clase.